Bienvenidos a este tutorial sobre la encuesta como una técnica de investigación de campo y, obviamente, su instrumento, el cuestionario. ¿Qué es una encuesta y qué es un cuestionario? La encuesta la RAE la define como conjunto de preguntas tipificadas dirigidas a una muestra representativa de grupos sociales para averiguar estados de opinión o conocer otras cuestiones que les afectan. En este caso, nosotros vamos a utilizar la encuesta como una técnica de investigación de campo. Elaboraremos un conjunto de preguntas que presentaremos en un cuestionario y estas preguntas serán dirigidas, nos dice aquí, a una muestra representativa. En nuestro caso, pues se aplicará precisamente a la totalidad de nuestra muestra seleccionada desde el universo. Nuestro universo es el grupo social y la muestra representativa son las personas que hemos ya seleccionado en la etapa anterior de nuestra investigación. Y usaremos estas preguntas para ver pues, la opinión, conocer qué piensan, qué sienten, qué opinan los miembros de nuestra muestra. ¿A quién se aplica nuestra encuesta? La vamos a aplicar a la totalidad de la muestra, a todos, absolutamente todos los sujetos que hemos elegido de nuestra muestra. También hay que señalar que la encuesta debe ser anónima. El anonimato de la encuesta nos va a permitir lograr mayor sinceridad y mayor objetividad para obtener los resultados. La encuesta es una técnica de comprobación cuantitativa con un carácter estadístico, por lo tanto no tenemos interés en conocer el nombre o conocer exactamente quién es la persona a la que nos está contestando. En caso de encuestas, lo que nos interesan son los resultados que se obtienen de manera estadística al ser aplicadas a totalidad de la muestra. ¿Qué tipo de preguntas vamos a elaborar? Hay diferentes tipos de encuestas con maneras de presentar diferentes tipos de preguntas, pero en caso nuestro utilizaremos preguntas cerradas, preguntas donde las personas tendrán que de una manera precisa y definida contestar, no estableciendo análisis y pensamientos desarrollados, sino más bien serán preguntas cerradas. Y en la misma encuesta nosotros le presentaremos opciones de respuesta predeterminadas. Nosotros como investigadores estableceremos las opciones de respuesta, se las presentaremos a la persona encuestada para que ella elija entre estas opciones la que considera pertinente, con la que se identifica. ¿Sobre qué vamos a preguntar en la encuesta? Pues obviamente vamos a preguntar sobre la relación entre variables de nuestra hipótesis. No nos olvidemos que nuestra encuesta es una técnica que nos permitirá comprobar nuestra hipótesis. Entonces, queremos, en base de las variables y los indicadores que se encuentran en ellas, poder verificar si hay una relación causa-efecto entre las variables establecidas. Debemos de evitar preguntar cosas que no tienen de relación directa con nuestra hipótesis. ¿Cuál es el instrumento que va a utilizar la encuesta? Pues el instrumento es el cuestionario. El cuestionario. Y este cuestionario puede presentarse con diferentes formatos. En nuestro caso, elaboraremos primero un borrador del cuestionario en Word y posteriormente convertiremos este borrador en Word en su presentación digital en Google Forms. En caso de utilizar esta herramienta de Google Forms para tener un formato digital, contaremos con ayuda del asesor informático, quien en las clases de informática les ayudará con
tutorial sobre cómo convertir este borrador en Word a un formato digital utilizando la aplicación de Google Forms. ¿Qué características tiene una encuesta? La encuesta debe de tener términos adecuados, claros. Debemos de cuidar que todas las palabras que usemos sean palabras claras, adecuadas. Dependiendo a quién la estamos aplicando, hay que tomar en cuenta el nivel de conocimiento de las personas encuestadas para no utilizar vocabulario, no utilizar palabras que les resulten no claras, que les resulten muy técnicas y no tengan capacidad de entendimiento de las preguntas que vamos a plantear. Otra característica es que debemos de evitar preguntas que sugieren respuestas. El investigador debe de buscar la objetividad total. No debemos de buscar manipular los resultados insinuando o sugiriendo respuestas. Por ejemplo, no es correcto plantear una pregunta como ¿no le parece que la educación a distancia nos sirve? Ya que esta forma de elaborar preguntas está inclinando a la persona a que nos diga lo que nosotros queremos. Y en este caso debemos de darle la oportunidad que la persona encuestada exprese libremente lo que cree, lo que opina, sin que lo induzcamos, sin que vayamos sugiriendo, induciendo a la respuesta que nosotros queremos obtener. Otra característica que debe de haber una concisión de opciones de respuesta. ¿Qué quiere decir? Las opciones de respuesta que nosotros presentamos deben de ser concisas, claras. Tienen que ser suficientemente amplio, tener varias posibles opciones. Por ejemplo, en algunas preguntas poner solamente sí o no en algunos casos no da la suficiente amplitud. Por ejemplo, si la pregunta hace referencia a la persona eh, durante su niñez eh, ha sufrido alguna enfermedad relacionada con eh, problemas no sé, de riñones, entonces poner las respuestas sí no reduce y no le permite al encuestado no saber. En este caso tendríamos que poner sí, no, no sé, porque puede ser que la persona no conozca la situación o no está consciente si en su niñez sufrió o no esta enfermedad. Y si nosotros lo dejamos nada más sí o no, estamos obligando a la persona a contestarnos algo que tal vez no sabe. Entonces tenemos que dar esta suficiente amplitud. A veces incluyendo la opción otros, a veces incluyendo la opción no sé, lo que permitiría por ahí la sinceridad. Y por otro lado, la mínima extensión, o sea, que tampoco sean preguntas que abarquen, por ejemplo, unas grandes extensiones. Por ejemplo, yo no, si voy a preguntar qué edad tienes y pongo la opción A de 5 a 30 y de 30 a 80 años. Esta amplitud de respuesta es muy grande, es muy extensa y no nos va a dar realmente la posibilidad de ordenar por edad los encuestados, ya que los espacios que le dimos son demasiado extensos. Y también tratar ahí de no manipular precisamente los resultados, porque si yo pongo las respuestas con poca amplitud, puedo llegar a manipular los resultados. Por ejemplo, si yo en mi hipótesis, perdón, planteé la hipótesis que las principales causas de reprobación de los alumnos son falta de interés y mala organización de tiempo, y en la encuesta pregunto, según tu opinión, cuando has reprobado se debió a, respuesta A, falta de tiempo, respuesta B, falta de interés, y respuesta C, otros, automáticamente estoy llevando a los encuestados a contestar lo que yo quiero. Yo debo de poner las diferentes opciones que no están en mi hipótesis para que la persona tenga
la amplitud de posibilidades de respuesta, e inclusive las que yo tengo en mi hipótesis no deben ser las primeras opciones que pongo, sino ponerlo entrelazado. Otra característica es que debe de ser precisa y las preguntas deben ser precisas y claras. Precisas y claras. Debemos de revisar siempre cada pregunta y ver, analizar si las preguntas no son ambiguas, porque una pregunta ambigua no nos va a dar una información objetiva. Otra característica es de no confiar en la memoria de los encuestados. ¿Qué quiere decir? No le preguntemos a nuestros encuestados por cosas que pasaron hace mucho tiempo, confiando de que se va a recordar. Hay que, más bien, claro, si son datos obvios que siempre recordamos, pues no habría problema, pero no sería correcto preguntar hace 20 años, cuando estuviste en la universidad, ¿crees que pasó? O sea, puede ser que ya no recuerde lo que haya pasado hace tanto tiempo. Otra cosa es no obligar a hacer cálculos. Tratemos de ser precisos y no hacerle a la persona que tenga que sacar la calculadora y empezar para poder contestar tu encuesta. Por ejemplo, no tendría sentido hacer una pregunta, si queremos hacer una investigación sobre fumadores, preguntarle ¿cuántos cigarrillos fumas al mes? Híjole, la persona tendría que determinar, a ver, cuántos fumo por día, entonces cuántos fumo por semana, cuántos fumo por mes. En este caso, sería mucho más preciso decir al día cuántos cigarrillos fuma, cuántas cajetillas fuma, porque es el dato más concreto, más preciso, sin que tenga que la persona hacer grandes cálculos. Y otra situación es el orden lógico de preguntas. Debemos de ver que nuestro orden de preguntas sea lógico, que no brinquemos en preguntas de un tema al otro y regresemos otra vez a preguntar sobre lo mismo. Partamos siempre de lo general a lo particular y agrupemos las preguntas por temáticas o por aspectos que queremos investigar. Entonces hay que cuidar también este orden lógico de preguntas. Veamos aquí, ya en caso del guión, qué elementos o qué características debe de tener. Un guión, un cuestionario, un cuestionario, debe de tener en la parte superior el logo y nombre de la institución que está realizando la encuesta. En nuestro caso serían el logo del colegio y el nombre del colegio, los datos del colegio. Posteriormente, debemos de tener una introducción o un saludo, a veces también un agradecimiento anticipado por la participación, porque el agradecimiento podemos ponerlo también al finalizar o a veces desde el principio podemos poner un saludo, un agradecimiento anticipado y una introducción explicando el motivo, indicando de qué se trata esta encuesta. También hay que poner la indicación que queremos que se realice. En este caso, por ejemplo, dicen, subraya la respuesta según tu criterio. Este es un ejemplo de una encuesta que se llevó a cabo de manera presencial en hojas de papel. Entonces, así aquí se hablaba de subrayar. El siguiente aspecto que tenemos que poner son datos de clasificación. Por ejemplo, en este caso, sexo, femenino, masculino. Identificar si es sexo femenino, masculino. Podemos poner... si nos interesa clasificar por edades los sujetos, entonces identificar por sujetos. Si vamos a hacer clasificación por grupos, primero A, primero B, primero C, entonces tenemos que poner los datos de clasificación. Y ya posteriormente vienen lo que son las preguntas. Preguntas de diferente forma. Ahorita vamos a ver diferentes tipos de preguntas. Pueden ser preguntas que puedan contestarse como sí o no, en este caso. ¿Sabes qué son las redes sociales? Sí o no. ¿Tienes alguna red social? Sí o no. Y aquí tenemos que tener también cuidado con lo siguiente. La pregunta 3 dice, ¿qué red social utilizas más? Facebook, Instagram, Snapchat, WhatsApp y Twitter. El problema está que si la persona contestó no tiene ninguna red social, entonces no nos puede responder la pregunta 3. En este caso se incluyó una aclaración. Si tu respuesta a esta pregunta fue no, pasa a la pregunta número 16. Quiere decir que las preguntas 3, 4, 5, 6 de esta encuesta eran exclusivamente para personas que sí tienen una red social.
Y las preguntas a partir de la 16, pues ya eran preguntas que podría contestar una persona que no tenga red social. Porque no obliguemos a nadie a contestar cosas si con anticipación ya esta persona nos contestó, por ejemplo, que no hace algo. Si yo hago una encuesta, por ejemplo, sobre los fumadores y le pregunto, ¿usted fuma? Y me ponen no o nunca ha fumado. Y la siguiente pregunta es, ¿a qué edad inició fumar? Pues esta pregunta no tiene sentido para el que contestó que nunca ha fumado, porque si nunca ha fumado, pues obviamente no inició a ninguna edad. Otro tipo de preguntas que podemos plantear son preguntas que en opciones nos dan ciertos rangos. ¿Cuántas horas al día haces uso de las redes sociales? De 2 a 3 horas, de 4 a 5, de 6 a 8, casi todo el día, todos los días, no uso redes sociales. También diferentes opciones en donde haces más uso de redes sociales, casa, colegio, calle, todas las anteriores. Estos son las diferentes opciones de formulación de preguntas y respuestas. En algunos casos, por ejemplo, pues una continuación por ahí, ¿en qué red social ha sido? WhatsApp, Facebook, todas las anteriores, y a veces se puede poner la opción de otras. Se puede poner opción de otras. En algunos casos, por ejemplo, ¿crees que las redes sociales han afectado la comunicación en la familia? Si no, tal vez, no sé, establecer esta amplitud de opciones. Tenemos que darle esta posibilidad que la persona nos diga, en algunos casos, no sé, o en algunos casos, tal vez. Habrá preguntas donde la opción tal vez o no sé no sea válida. Ahora, una vez que ya elaboramos nuestro cuestionario de manera en documento Word como borrador, vamos a convertirlo en un cuestionario digital. En este caso, seguiremos la misma estructura. Por ejemplo, aquí les muestro un cuestionario, una encuesta, y en la parte superior debe de tener el logo de la institución, de qué se trata, cuál es la encuesta, quién la está aplicando. Estamos viendo aquí la indicación del motivo. Estamos pidiendo su colaboración para contestar la siguiente encuesta con el objetivo de identificar las prácticas de tiempo libre en situaciones de encierro y su relación con ansiedad y depresión. Después venían toda una serie de preguntas relacionadas con datos de clasificación, por ejemplo, cuál es tu sexo, cuál es tu edad, estableciendo, como es para gente adulta, pues era a partir de 18 años, la edad. Esta es la primera parte. Y posteriormente, pues, lo que decíamos, cuál es tu sexo, cuál es tu edad, y ya las preguntas, diferentes tipos de preguntas que le planteamos de manera digital, y la persona seleccionará las respuestas. En este caso tenemos típicas preguntas que se pueden responder con sí, no. ¿Se ha sentido muy excitado, nervioso o en tensión? Sí, no. ¿Ha estado muy preocupado por algo? Sí, no. Sin embargo, en otra parte, también podemos dividirlo en partes, nuestro cuestionario. Pueden ver otro tipo de preguntas. De las siguientes actividades, ¿cuáles has hecho en las últimas 2 semanas? No hay preguntas incorrectas, solo nos interesa tu opinión. Ver televisión, nada, poco, mucho. Oír la radio, nada, poco, mucho. Navegar en internet. Aquí tenemos opciones de respuesta, nada, poco, mucho. Otras opciones que podemos utilizar es: tomo un curso o taller que tiene que ver con mi trabajo para no desperdiciar el tiempo. Nunca, a veces, siempre. O otras opciones que podemos utilizar: nunca, a veces, siempre. Tenemos también tipo de preguntas donde habrá que seleccionar las diferentes opciones que nosotros le presentamos. El tiempo pasa más lento de lo habitual, muy de acuerdo, en desacuerdo, algo en desacuerdo. Aquí estamos planteando las opciones de respuesta donde el encuestado plantee su acuerdo o desacuerdo a la afirmación que estamos señalando.
O sea, en este caso, inclusive, si ven, no tiene forma de pregunta, de interrogante, ¿verdad? No tiene signos de interrogación, sino es una afirmación. El tiempo pasa más lento de lo habitual y el encuestado nos va a decir si está muy de acuerdo con ello, en desacuerdo, algo de acuerdo, y ponemos toda una escala de opciones de respuesta. Estos son en general algunos tips, algunas características para elaborar nuestras encuestas. Debemos de elaborar primero la encuesta en un formato de borrador en Word para posteriormente convertirla en una encuesta en un formato digital utilizando la presentación de Google Form y respetando estas reglas, estas normas que se han tratado en este tutorial. Espero que sea de utilidad y su diseño del cuestionario sea todo un éxito.